atender más en esta carrera, sea el cartel o cualquier otro medio, el elevar el nivel de responsabilidad. La diabetes mellitus es una epidemia que padecemos en nuestro país. ¿Bien? La violencia, el atentar contra las mujeres, el abuso en todos los sentidos, la corrupción, y esas son cuestiones que debían de ser incorporadas de manera más enfática en lo que serían las escuelas, y más una escuela pública como esta. Muchas gracias a la maestra Rebeca Aguilar por la confianza que ha tenido, por lo sincera que ha sido cuando hemos hablado con ella. Yo no la había tratado tanto, y aquí tenemos que cerrar filas para que los resultados se puedan elevar. La calidad de todo está en los resultados, y eso depende de todos y de ustedes principalmente. Bueno, tenemos a Luis Almeida, arquitecto, ha hecho carteles extraordinarios, se ha centrado y ha aportado ampliamente también a lo que es el arte editorial, el diseño editorial. No me retracto de haber dicho arte, porque arte no es como ahora lo separan. Arte es la capacidad que se tiene. Fui a que me cortaran el cabello y es extraordinario el que me cortó el cabello, es un artista. Fui a comer porque me invitó él, me refiero a Omar, y la comida era sensacional. No me refiero a Sambor, desde luego. Entonces, creo que debemos comenzar contigo, sí, Luis Almeida. Voy a platicarles un poco de qué se trata esto. Estoy proponiendo empezar la plática con esta introducción un poco teórica, un poco desde el punto de vista de la comunicación, para introducir la idea del cartel. Y posteriormente nos subimos todos ya aquí a la mesa y hacemos una mesa redonda discutiendo diferentes tópicos del cartel. Pero por eso les pedí a todos, que no estaba aclarado, pero que se sentaran adelante para que todos veamos la misma información y podamos discutir sobre esos principios. Lo primero sería, si me apagan la luz por favor, para que podamos ver bien el color y ver los detalles que van a aparecer, porque los detalles son muy importantes en esta investigación. Vamos a comenzar, como platicó Félix al principio, con las cavernas. Voy a hablar de la imagen como el principio de la comunicación. Y ese principio de la comunicación, desde los orígenes del hombre, viene con la pintura rupestre. La pintura rupestre tuvo estos dos significados, la información y la religiosidad. Era la invocación a las fuerzas que ellos no controlaban, y con él también en la pintura se fue transmitiendo muchos procesos de producción, de trabajo. Esto que ven aquí es el bisonte famosísima de Altamira, de las cuevas de Altamira, donde tenemos los residuos de las pinturas más importantes por el uso del color. Digamos que sería, como dijo también Félix, una de las grandes pinturas, porque mucha gente tiene esta figura en su casa, colgada, enmarcada, porque es como nuestro vínculo con la comunicación a través de la imagen con el pasado. En esta segunda imagen, cuando él nos habló del arco, si no hubiera sido por el arco y la flecha, no hubieran podido sobrevivir. Y esta imagen, que la conservo y que es una de las imágenes que más me ha golpeado en mi historia de aprendizaje, estas imágenes fueron pintadas hace más de 15,000 años en el desierto, en el macizo de rocas de montañas del Tassili, en el norte del África. Y ven ustedes la composición muscular, el movimiento de los cuerpos, para que alguien que le podemos decir que era un bárbaro, que era alguien inculto, llegara a esta perfección de pintura. Están dibujos de marinos. Todo esto apareció también en una película muy importante que se llamó El paciente inglés. Ahí viene una aventura, la historia termina cuando la heroína muere dentro de las cavernas abandonada, porque no hubo manera de regresar a ella. Y en esas paredes están pintadas estas obras de arte. Entonces,
La imagen es sin duda la que es el mayor vehículo para llevar información antes de la escritura. Por eso debemos considerar que el cartel, en esencia, es primero una imagen y luego un texto. La imagen nos detiene y luego el texto nos explica. Entonces, bajo este principio, una segunda ley con la que quiero también empezar a compartir con ustedes es esto. Humberto Eco, en sus análisis, dice que la imagen, la competencia de la lectura de la imagen está en el que la mira, en el que la decodifica. En esta imagen, como verán, si todos ustedes aquí enfrente de esa imagen fueran ingenieros físicos nucleares, químicos, dirían que esta es una imagen que produce la energía, produce el progreso, permite el desarrollo de los países, o sea, lleva la potencia, la luminosidad, mueve las máquinas. Entonces le darían una lectura positiva, una lectura de vida. Pero si todos ustedes fueran ambientalistas, estuvieran dentro del Partido Verde, que no se los recomiendo, pero entonces dirían que esta imagen es deplorable, está destruyendo el hábitat, está en contra del desarrollo del hombre y ahora sí que va contra todo. Entonces le darían una lectura negativa. Ambos grupos tienen razón. Entonces, ¿dónde estriba? ¿Dónde está quién o por qué la imagen debe ser o no debe ser? Ahí es donde hablamos de que la competencia del que la lee, el que la ve, es el que la descifra bajo sus principios de su conocimiento. Entonces es muy importante porque cuando fabrican una imagen tienen que pensar en el que va a leer, el que la va a ver, para que el mensaje sea correcto y no hagamos algo que pensamos nosotros que debe estar bien porque a nosotros nos gusta, pero al público que nos vamos a dirigir está equivocada. Entonces es muy importante siempre la reflexión a quién nos dirigimos. Es el principio de la comunicación, el emisor y el receptor. Nosotros somos intermediarios para que ese mensaje sea correcto. Entonces es muy importante que ustedes como diseñadores siempre tengan en cuenta a su receptor y ver el contenido del mensaje que van a comunicar. En esta siguiente serie les voy a platicar, les voy a poner este ejemplo de la imagen, de la construcción de la imagen. Esta fotografía de Víctor Korda es una fotografía que le hizo al Che, era como el fotógrafo oficial en la Revolución, y en esta imagen vemos a dos personajes, bueno, un personaje y una palmera del lado, para ustedes, del lado derecho y del lado izquierdo otro personaje. El Che, por los ejes, le puse estos ejes a propósito para que vean dónde está su mirada, dónde está el eje de su cabeza. Entonces, en esta reunión al Che le tomaron esta fotografía y un grupo de italianos, de periodistas italianos, le pidió la foto a Korda porque querían utilizarla. Estos compañeros se la llevaron y le hicieron este pequeño cambio, movieron el eje de la mirada. ¿Y qué fue lo que pasó con esto? Construyó una imagen que se constituye en la imagen más importante que encarna la revolución del siglo XX. Analicemos su contenido. Como les comenté, al mover los ejes, su mirada ya no se queda en el piso, se queda en el futuro. Está viendo hacia adelante, está viendo hacia arriba. Luego tiene una mirada en su rostro, completo el rostro, muy bella. Mucha gente ha dicho que es el Jesucristo de la revolución. Y lo es, porque encarna con ese pelo como lo tiene, con la barba como la tiene, y que aparte como esencia dio su vida por una revolución. Por otro lado, como cultura, le hemos puesto en la frente una estrella. Le hemos premiado por ser bueno, por ser honesto, por ser combativo, por tener ideales. Eso hace que esta imagen de este personaje sea la que encarna la revolución en el siglo XX. Es la imagen, junto con la de Marilyn Monroe, yo creo, cuando sale el aire del metro, que se le levanta el vestido, como las dos imágenes icónicas de la cultura visual del siglo XX. Entonces, ahí es donde, según Roland Barthes, llega a su clímax la imagen. La imagen tiene tres niveles. El primero es una imagen cualquiera que dice un mensaje. El segundo nivel es cuando la imagen es muy buena, está bien construida, es agradable.
Pero el tercer nivel es cuando la imagen decimos que es significativa. Significativa porque mueve, porque produce, porque deja huella. Y esta es tan importante que el gobierno cubano la utilizó como la imagen del dinero, la imagen de la economía, y construyeron el billete con la misma imagen que Víctor Korda hizo y que luego se modificó. Y ahí ven el poder de una imagen, no solamente desde la cultura civil, sino desde la cultura económica, desde el poder económico. Por supuesto que hasta la fecha cualquier movimiento de jóvenes, las camisetas, las banderolas irán con esta imagen del Che. Es fundamental entender este proceso para saber por qué una imagen debe ser construida, porque debe estar dirigida hacia un punto, y este es lo que se hizo con esta imagen. Ahora quiero enseñarles que esta misma imagen también puede ser manipulada para otros objetivos. Como verán, esta construcción es muy interesante, muy adelantada a su tiempo, en los años 60, o sea, hace 70 años de la construcción de esta imagen, que está construida prácticamente ya con los lenguajes que podríamos decir de la computadora, del pop art, o sea, ya tiene abstracción, ya refleja otra cosa, ya hay una manipulación y por lo tanto ya se convirtió en una obra de arte, en una obra personal, una obra construida. Si nos alejamos, podemos distinguir mejor la imagen. Esta enorme imagen es producto de un compañero que está aquí, Félix Beltrán, de los años 60. Entonces, como verán, no se cuece el primer hervor y sí tenía muchas cosas que decir. Ahora, les voy a poner otra vuelta de tuerca a esta imagen. Hace unos 5 o 8 años, Mercedes-Benz lanzó al mercado la Revolución Verde con un nuevo motor que iba a quitar emisiones contaminantes. Entonces les ocurrió que debería ser la Revolución Verde. Y el día que la presentaron con esta imagen. Le cambiaron la estrella al Che. Y eso hizo, dirían los cubanos, un huelemepedo a nivel mundial. Tuvieron que cancelar toda la plataforma de comunicación, perdieron muchísimos millones de dólares porque se equivocaron en la manipulación de una imagen sagrada. O sea, que tenga la estrella de la mayor potencia económica fue una agresión para el pueblo cubano y para muchas economías mundiales, y hubo que retirar toda la campaña. Entonces, hasta ahí el poder de una imagen para construir y para destruir. Ahí se equivocaron en el uso de una imagen. Ojo. Lo que sigue es un ejercicio que me pasó a mí en el año 2004. Se hace un concurso para el cartel del Festival Cervantino y estos carteles que ustedes ahorita están viendo son los finalistas de 460 más o menos carteles que participaron. Estos son de los finalistas. Y cuando me pidieron participar, yo no quería participar, pero me puse el requisito de que tenía yo que hacer algo, construir una imagen, pero construir una imagen con algún sentido, que me llevara a un mensaje ulterior, no solamente el festival, sino algo mayor. Y mi planteamiento fue este. Cartel que por supuesto hizo un revuelo, creó muchas confusiones. Total, este fue el cartel ganador. Lo publicó el periódico Reforma al día siguiente que se dieron los resultados y 24 horas después el gobierno de Guanajuato lo prohíbe. Dice que no puede ser el cartel porque mueve a pecado, porque es una imagen diabólica. Empiezan a denostarlo y se hace un relajo. La primera plana de cultura del Reforma y luego no la primera plana, sino la sección de cultura en el Reforma también, se ponen de lado la andanada mediática contra el cartel. Entonces todo esto se fue dando hasta que finalmente le sigue el ruido y la primera plana, y aquí es donde me interesa enmarcarlo, la primera plana del Reforma aparece otra vez el cartel y dice: escandaliza en Guanajuato la nueva imagen del Cervantino. Aquí lo importante, como vimos hace rato con la imagen de la central nuclear, junto publican a José el Soñador, una obra de teatro, y lo aclaman. Y si se dan cuenta, es lo mismo, es un joven con el torso desnudo y de un lado es diabólico, escandalosa,
y por otro lado es soñadora y es aclamada. Es lo bueno y lo malo con la misma figura. Entonces, ahí otra vez un gran ejemplo del problema de la identidad a través de la imagen. Podemos irnos de un lado como péndulo, del bien al mal. Entonces, ese es gravísimo, no manejarlo. Y también el problema del mediático, el problema mediático que lo va a manipular y que van a hacer de esa imagen alguien que yo puedo haber pensado que era una buena imagen, y el gobernador de Guanajuato dijo exactamente lo contrario, era pecado. Poco tiempo después, al año siguiente, esa misma imagen la vuelvo a construir y la mando para el Festival de los 400 años de Cervantes. Mando esta imagen ya decantada, purificada, sobre el Cervantes 21, porque la idea del Cervantes, cuando la construyo, es precisamente poder, la voy a regresar para que la analicemos. Aquí lo que hice fue un joven que yo proponía, por eso la construí, que en el siglo XX ya se usaba el cuerpo humano desnudo como elemento de comunicación dentro del arte. Está toda la corriente de Maurice Béjart y Sigualet del siglo XX, Lindsay Kemp, que vino a México en el Cervantino también, que usaba el cuerpo desnudo, la Fura de Sbaus, que sacaba los cuerpos humanos desnudos. O sea, había toda una corriente de arte para que el cuerpo humano se construyera como elemento de comunicación. Y lo único que hice fue añadirle los elementos que ahora están muy de moda, pero que en su momento empezaban: los tatuajes en el cuerpo, los piercings, los cortes de pelo y el cuerpo desnudo. Entonces, todo eso para su momento, hace ya, pues son 14 años, pues por supuesto que fue lo que detonó que este cartel tuviera que ser prohibido. Cuando hago este cartel, que lo mando, se queda ya en el colectivo de la comunicación, del diseño del mundo, y resulta que hace unos años aparece la historia del diseño gráfico, y en la portada hay solamente 3 carteles. El que está en la parte superior es el de Milton Glaser, que hizo sobre Bob Dylan. El siguiente, más abajo, es de Saúl Bass, El hombre del brazo de oro. Y el tercero es el cartel que hice para Cervantes 21. Entonces, ya está recogido a nivel mundial, en la historia del diseño gráfico, un cartel que en su principio yo no quería o no creí que podía hacerlo, y finalmente todo esto llevó a este resultado. Entonces, como verán, en la mente, la cabeza, la posición del diseñador ante la creación tiene que ser comprometida y tiene que ser inteligente. Si estos dos elementos están juntos, creación e inteligencia, van a llegar a resultados muy importantes. Con esto cerraría la introducción al cartel, y nada más voy a terminar, para no dejar, y invitarlo, lo voy a traer a la mesa, aunque ya no esté con nosotros, a nuestro enorme compañero, nuestro negro René Ascui, que murió el año pasado. Quiero traerlo con este cartel, porque es uno de los mejores carteles también de la historia del diseño gráfico, Los besos robados. Y con él les pido a mis compañeros que se vengan a la mesa y hagamos la discusión sobre el cartel. Gracias. Pueden prender la luz y todos para arriba. Distinguidos compañeros diseñadores mexicanos, y Félix, gracias por invitarnos. Es muy agradable platicar con jóvenes, y yo les pediría aquí a todos estos panelistas, ¿cómo se les dice? Panelistas, participantes, diseñadores, lo que sea, que diéramos la voz a ustedes. Quisiéramos una pequeña introducción de todos. Si no nos conocen, bueno, yo soy Javier Bermúdez, trabajo en la Bienal del Cartel. Van a ver una muestra de lo que tenemos en archivo en San Luis Potosí, que fue seleccionada por Félix Beltrán y Octavio Alonso, me imagino. Solo tú, Félix Beltrán,
que ha hecho una selección, y ustedes ya también pueden meterse a nuestra página y hacer sus propias selecciones. Hay un sistema que creamos para que ustedes vayan teniendo una base de datos iconográfica del cartel que está basada en todo lo que ha llegado en las últimas 15 ediciones, y que esperemos que se enriquezca esta colección con la participación de ustedes en próximas bienales. Bueno, yo no quiero quitar el tiempo, más bien doy mi opinión sobre este medio que para mí es el más democrático que ha existido, el más sintético, el más prolífero. Es un principio de comunicación que nunca va a desaparecer por lo mismo. Es un principio de decir con pocas palabras, con una gran imagen, un contenido muy preciso y dirigido sobre todo a un público muy amplio. O sea, si algo tiene el cartel es que es un medio de comunicación que educa, que informa, que forma visualmente a las gentes cuando tiene una calidad estética, que eso es lo que siempre buscamos, y no necesariamente un tipo o un estilo de forma de representarse, sino más bien esta innovación constante de los diferentes lenguajes que van surgiendo en las diferentes generaciones y que hay que abrirles paso, no porque nosotros seamos cartelistas de los años 50, 60, Félix y un poquito antes, vamos a imponer a ustedes el hablar de una manera. Ustedes son los que van a ir descubriendo sus propias formas expresivas, sus propias formas de decir las cosas, y bueno, esas generaciones, aunado a las tecnologías nuevas que están desarrollándose, es lo que mantiene muy vivo, muy fresco el lenguaje del cartel. Entonces yo agradezco que la escuela se preocupe, porque el cartel sigue siendo un principio fundamental en la educación del diseño. Es ahí donde se pone a prueba absolutamente todo. El saber componer una buena tipografía, un buen arreglo, una buena composición, la intervención de una tecnología o de una técnica personal que puede ser grabado, fotografía, collage, dibujo manual, ilustración, lo que ustedes quieran. Pero todas esas formas de representación las tiene de manera distinta cada uno de los autores, y por lo tanto la riqueza de este país, que es un país mestizo, que es un país mezclado, que es un país de una diversidad enorme, propone en el cartel mexicano también pues la intervención de todas estas formas de representación, de estos pensamientos distintos, de estas razas mezcladas. Y yo creo que es uno de los carteles más vivos que existen a nivel internacional, y se los digo con mucho conocimiento por haber estado viendo carteles en los últimos 30 años, todos los días, a todas horas y de todas partes del mundo. He hablado con tantos creadores maravillosos que realmente es un privilegio el poder estar en medio de este movimiento de carteles y de propuestas que enriquecen a uno. A veces lo paralizan a uno de tantas cosas que ya están hechas, y uno dice, bueno, ¿ahora qué hago si todo esto ya está hecho? Pero siempre la innovación y siempre las nuevas ideas provocan nuevas imágenes, provocan nuevas formas de comunicarnos. Dice bien Félix, hay que pensar siempre, y Luis Almeida, hay que pensar siempre a quién nos está escuchando. Nadie entiende si no le hablamos en su idioma o con sus íconos, sus formas de representación, sus miedos, sus fantasías, etc. Bueno, nosotros nos toca tener una creatividad suficiente como para estar innovando constantemente, ser originales. Bueno, eso de ser originales es un poco más difícil, pero originales me refiero a no irnos a copiar otros estilos, otros países. Ahí voy a diseñar al estilo japonés, eso nunca va a poder ser, porque nosotros somos mexicanos. Nosotros vamos a diseñar al estilo que sabemos, que tenemos, que comemos, que mamamos, que heredamos de nuestras diferentes culturas. Entonces, bueno, yo abro este comentario porque me gustaría que hicieran un comentario mis compañeros, y después que ustedes pudieran hacer las preguntas a quien ustedes quisieran,
para enriquecer este contenido de lo que es este principio de comunicación que es el cartel. ¿Va? Erika. Pues ya me robaron las palabras. Primero, pues gracias por la invitación. Siempre que vengo a mi escuela estoy súper contento de estar aquí. Ojalá y algún día pueda dar clase aquí, me encantaría. ¿No? Bueno, entonces no. Seguimos donde estamos. Pero me parece sí, definitivamente el cartel pues es uno de los mejores ejercicios del diseño y la comunicación visual. Y la verdad es que sí, pone todo a prueba. Y no solo eso, sino que decía por ahí Enric Satué, que un diseñador catalán con el que pude trabajar un tiempo, decía que el siglo XX era el siglo del cartel y que el siglo XXI era el siglo de las marcas, ¿no? Sin embargo, este concepto, digamos, del cartel e identidad, que de alguna manera Javier mencionaba antes, me parece es tremendamente importante, ¿no? Porque efectivamente a lo mejor el discurso, la forma en que se arman los carteles en un país no funciona de la misma manera. Les voy a contar una anécdota. Justamente trabajando con Satué se hizo una propuesta para unos carteles para una universidad, Pompeu Fabra, ahí en Cataluña, y cuando se hicieron los carteles los veía y me decía, sí, está bien, pero le falta sabor mediterráneo, ¿no? Yo acababa recién de llegar allí, entonces yo me quedé, ¿what? Porque aunque yo podría a simple vista ver a nivel cromático, arquitectónico, del entorno, lo que culturalmente veía a mi alrededor, definitivamente en ese entonces no entendía lo que era el sabor mediterráneo hasta después de haber vivido ahí un buen tiempo, ¿no? Y eso te permitía de alguna manera comprender mejor en dónde estabas y poder transmitir quizá de manera más eficaz, porque de otra forma cualquier discurso que yo hiciera sería quizá no entendible de la misma manera para la gente local, ¿no? Entonces esa parte creo que es muy importante, muy interesante. La otra también creo que definitivamente las nuevas tecnologías cambian también el discurso. Yo me acuerdo en algún momento una discusión tremenda con cervezas, café y demás con Alain Lekernek, porque claro, él defendía que esto fuera impreso en serigrafía y en offset del cartel, y yo decía, pero si ahora están las imprentas digitales, ahora se pueden hacer otros formatos, de hacerlo de otra manera, ¿por qué no puede ser un cartel que yo envíe en un PDF por una campaña vía correo electrónico y cada quien se lo imprima como quiere, lo lleve a una manifestación, ¿no? Y la verdad es que hoy muchas de las bienales de hecho aceptan archivos digitales, ¿no? O sea, envías ya archivos digitales o impresiones digitales, son aceptados en los concursos y así se exhiben. O ellos mismos los producen, se montan y se exhiben, ¿no? Entonces también las tecnologías pues van modificando el discurso, me atrevería yo a decir incluso del cartel, si estamos hablando ahora de códigos QR, realidad aumentada y demás, ya no solo se queda en la imagen estática, ¿no? Este cross media nos permite pues vincularlo a otros medios y hacer que sea mucho más trascendente el mensaje, ¿no? Gracias a los nuevos medios. Entonces también hay cambios en ese sentido, y también muchos concursos, incluida la Bienal de México, pues abren escaparates para pues que haya realidad aumentada, GIFs animados, códigos QR y ver esta forma de expandir el lenguaje del cartel hacia otras partes, ¿no? Alex Magallanes. Bueno, qué gusto estar con todas las amistades y hablando con ustedes. Yo les voy a contar como rápidamente como de mi relación con el cartel. Fíjense que el primer cartel que yo me robé de la calle, o sea que arranqué de la calle, yo iba en la preparatoria y había una obra de teatro que se llamaba El Dedo del Señor, que salía Víctor Trujillo y Ausencio Cruz. Víctor Trujillo es el que sale de Broso, ¿no? Y Ausencio Cruz pues todavía sigue por ahí. Pero bueno, estaba yo caminando en la calle y de repente veo un cartel increíble dibujado por Helio Flores, que justo ayer tienen que ir al Museo del Estanquillo porque ayer inauguró una exposición que es de nuestros grandísimos dibujantes. Bueno, tal que lo vi y dije, pues venga para acá, quitando la oportunidad de ver a los demás de ver el cartel por este afán coleccionista, ¿no? Luego también me robaba los carteles de un lugar que se llamaba Look, la última carcajada de la Cumacha, que estaba en la colonia San José Insurgentes y que diseñaba un artista, diseñador también muy padre, al principio de los 90, que se llama Mongo, que creo que está por aquí presente. Bueno, es cierto.
Pero bueno, por ejemplo, Mongo era el que diseñaba estos primeros carteles para Café Tacuba, que era una banda que todavía comenzaba en ese entonces, todavía no tenía ni siquiera disco y eso, y bueno, las insólitas imágenes de Aurora, que después fueron los Caifanes y todo eso. Entonces, hacía unos carteles increíbles y pues también como que pues me lo llevaba. ¿Por qué? Porque eran imágenes que me emocionaban y que bueno, como decía Félix, quería tener yo como para verlas todo el tiempo. Pasó un poco el tiempo en los kioscos de la Secretaría de Educación Pública, me parece, había unos kioscos en la ciudad y había unos carteles multicoloridos con animales hechos con collage, y que también ahí era más difícil volártelos, la verdad, pero de todas formas, pues ya si lo pedías, esos eran carteles de Rafael López Castro, eran carteles del CREA, no eran de la CEP, eran carteles hechos para el CREA. Entonces, también todavía estando en la prepa, tercero de prepa, fue cuando se hizo la primera Bienal de Cartel en México, ¿no? Entonces ya fue en el Palacio de Minería, y cuando vi todos esos carteles dije, wow, la verdad es que yo quiero dedicarme a hacer esto, ¿no? Porque me gustaría que con lo que yo hago, poder hacerle sentir a alguien lo que todos estos carteles pues me han hecho sentir a mí, ¿no? Entonces ahí fue un poco como ese acercamiento al cartel, de crear imágenes que puedan volverse parte de la memoria de todos nosotros. O sea, finalmente yo creo que lo más importante de nuestro oficio como comunicadores, diseñadores gráficos, es poder habitar la memoria de alguien más, ¿no? Cuando hay una imagen que ya te quedas para siempre, entonces ahí ya se hizo como la magia, ¿no? Y nosotros, como la posibilidad que tenemos de hacer una imagen que pueda lograr eso en la memoria de alguien más, me parece que es como seres humanos una gran cosa que podemos contribuir, y no solo eso, sino a lo mejor con una imagen lograr la risa, el drama, o a veces incluso la reflexión, ¿no? Creo que es lo que voy a decir como de este inicio empecé a diseñar carteles cuando tenía más o menos como su edad, desde la universidad. Cada vez es más difícil conseguir clientes para hacer carteles. Yo afortunadamente sigo haciendo carteles que me pagan y que aparte siguen estando en la calle, ¿no? Que digamos que sí ha habido un cambio en cuanto a eso. Ahora mucho del diseño se hace como muchas veces para que luzca el diseñador más que, digamos, como la imagen, ¿no? Entonces es como lo que ha ocurrido. Yo no digo está bien o está mal, sino que simplemente es el cambio de un medio, ¿no? Muchos de los carteles que hago son para la ciudad de Oaxaca y están todavía en las calles, o para festivales de rock o festivales de cine, y muchos carteles de cine que todavía tienen como los lugares para poner como esos carteles, ¿no? en lugares donde deben de estar, ¿no? Yo antes era como muy reacio, justo como un poco tradicionalista, en el sentido de lo que comentaba Eric, de que se tenía que imprimir y que tenía que ser. La verdad es que ha cambiado como mucho la visión. Lo que tienen estas imágenes, que son imágenes conceptuales, les digo que pueden habitar la memoria, y muchas veces pues desde un muro de Facebook hasta un muro como de la vida real, ¿no? Entonces yo creo que es interesante. Yo la verdad es que pensaría que sería buena idea que las escuelas de diseño todo el primer año se tratara de copiar carteles, tratar de copiar carteles idénticos, ¿no? Y tratar de copiar el cartel de Gorovsky, de Tadanori Yoko, de cualquiera de los que están acá, para poder como ver ese asunto como de la composición, la tipografía, dónde se pone, como toda esta como belleza que tiene como este oficio, ¿no? Y ya nada más perdón, ya me extendí, pero yo una cosa que nunca doy consejos, la verdad, pero como doy clases también para los estudiantes, saben que cuando estén haciendo un cartel, háganlo en la compu normal, pero imprímanlo al tamaño real, aunque sea por pedacitos, y ármenlo para que puedan disfrutar como esa diferencia de estar haciendo como un formato grande, porque en la compu pues finalmente todo es como de este tamaño, ¿no? Entonces parte de la relación que tenemos con los objetos tiene que ver con los formatos y la forma en que nos relacionamos con ellos. Entonces solamente como cosa del cartel, cuando hagan carteles, si quieren, terminen la compu, imprímanlo en varios pedacitos de hojas cartas y péguenlo para que puedan ver ustedes cómo quedan sus elementos compositivos. Bueno, muchas gracias. Buenos días, Patricia Ordóñez, diseñador gráfico. A mí me tocó
empezar a hacer cartel, no en la escuela, porque en la escuela pues pienso que fue un poco precaria la educación. Entonces, a raíz de que salió la Bienal, yo empecé a participar. De alguna manera participaba un poco cuando estaba en la escuela, pero eran como muy esporádicos las oportunidades que tenía uno. Yo soy generación muy anterior a ustedes, entonces no había los medios que hay ahora. Empecé con la Bienal y he aprendido muchísimo, porque el estar viendo tan diversos estilos, diversas tipografías, diversos temas, incluso diversos coloridos, para mí es muy importante el color, porque siento que el diseñador mexicano ocupa mucho colores brillantes, porque tenemos un país muy luminoso. En cambio, un país de Escandinava es así como sus colores son terrosos, azulosos. En cambio, la persona americana tiene un colorido totalmente diferente, porque tenemos, en donde vayamos caminando siempre hay color, siempre, siempre. Yo les quiero dar un consejo en que veo que todo el mundo está pegado a la computadora. Yo sé manejar la computadora, lo básico, pero para mí diseñar es primero poner una hoja de papel, un lápiz, un plumón, lo que sea, y empezar a trazar ideas. Todavía no tienen color, todavía no tienen tipografía. Es la idea, es el concepto que tengo que lograr primero, y después de ese concepto, que no va a ser el primero, ni el segundo, ni el tercero, se pueden bocetar, no sé, 15, 20 cosas, y de ahí hacer una depuración para realmente llegar a un sentido más profesional, más crítico, más útil incluso para comunicarnos. Entonces, que ustedes boceten mucho. Dibujar no es estar nada más en la computadora, es manejar nuestras manos. Nuestras manos manejan también mucho el cerebro, el pensamiento. Debemos de ejercitarnos tanto motrizmente como mentalmente. La computadora nos puede dar mucho, pero nosotros tenemos mucho más que dar. Gracias. Buen día. Gracias, Félix, por haberme invitado a esta plática. Yo tengo alrededor de 30 años de hacer cartel, quizá más, como dice Félix. Mi producción no ha sido mucha, si acaso llegaré a los 100 carteles, que bueno, hay personajes que, como algunos aquí presentes, que han hecho 500 o no sé cuántos. Yo di clase de cartel en esta escuela hace aproximadamente como 10 años. Desgraciadamente ya fui contratado por el plan de estudios de la escuela, se limitaba mucho a no tener una secuencia, de tal forma que tuve que retirarme. Una desgracia, porque yo estaba pues muy contento de dar clase aquí. ¿Mandé? Bueno, actualmente no estamos manejando la computadora. Actualmente nuestro trabajo, digo nuestro porque Patricia es mi mujer y andamos en el mismo camino. Estamos un tanto alejados de la computadora, a pesar de que sí podemos manejarla, pero nos estamos abocando más al aspecto manual, al aspecto de dibujo, de pintura, de grabado, de ilustración en general. Yo pienso que la computadora de alguna forma hace rígido
al cartel. ¿Por qué? Quizá por tanta perfección que nos da la misma máquina. Es por eso que yo los invito a que regresen un poco a la ilustración, a la pintura. Finalmente se escanea y se puede aplicar al cartel. Bueno, pues es todo. Saludos, veo muchas. No, me la tengo que poner como paleta, la cosa esta. En mi plática yo me propuse que tenían que aparecer mis dos abuelos, Mariano y Emeterio. Uno me enseñó a dibujar y a darle proporción a las casas en relación con las mujeres. No ponga esa mujer tan grandota. Mire que las mujeres tienen que entrar a la casa. Esa fue mi primera lección de diseño gráfico. Y Emeterio me enseñó a leer. Y yo pienso que diseño gráfico es leer y dibujar. Eso, hasta la fecha, cuando hago algo, va a llevar letra, es tonto, porque me falta otro gran maestro, dos grandes maestros. Vicente Rojo, que a través de una ventanita pequeña me decía, a ver, ponle ahí el texto. No, compónle. Pero no me decía cómo. Y ahí estaba yo dando lata. Y el primero de todos fue Carlos Flores Heras. Oiga, que usted no sabe leer y escribir. Mire, a ese texto, a esta imagen, póngale este texto. Póngaselo abajo. ¿No? Oiga, y si se ve mejor arriba. A ver, y lo veíamos. Y les confieso algo. No existía la computadora todavía en diseño gráfico. Ya presumí mi edad, no le hace. No existía. Lo veíamos y mandábamos a hacer pruebas a una imprenta para ver cómo se veía. Y cuando apareció la computadora, yo no fui más feliz. No. Todavía hasta la fecha, y les quiero presumir, Félix el otro día me hizo el favor de estar en mi casa y le mostré cómo yo todavía dibujo. Amo el lápiz. Albúrenme si quieren. Díganlo que mira, este joven ya echó el albur por delante. Pero yo me estoy refiriendo al objeto. Y entonces Carlos Flores Heras me ponía a dibujar qué íbamos a hacer y la idea desarrollarla con un lápiz y una hoja de papel. Después hágale como quiera, y hasta inventamos la computadora, ¿verdad? La inventamos, ya le echamos a andar y la ponemos allá y nos peleamos y que decimos, yo no me peleo, la pinche computadora, perdón por lo de computadora, le damos vuelta y si queda mal le echamos la culpa a ella y el güey que la maneja. Y a ver, el concepto de comunicar, de decir cosas, les voy a mostrar, les voy a presumir. ¿Me oyen sin el micrófono? Un poquito sí. Nada más los de la primera fila. Les voy a decir, esta es mi computadora, A ver, me hago para acá. Y ándele. Se trata de a Morelos, lo quería mucho y era un mujeriego. ¿No? Si quieren que hagan,
Eso es lo que yo quiero decir. Eso es lo que yo quiero decir, porque así me lo enseñaron a mí, que Hidalgo y Morelos se la pasaban en el catre. Que si andaban en ese tiempo la iglesia todavía no prohibía la relación de los curas. Pero cuando vieron esto, los curas de ahora me dijeron, ¿pero qué le pasa? Ahí está, cada quien tenga su opinión. Les voy a presumir otro. ¿Qué quiero decir? Es un gallo mariposón que cada quien póngale lo que quiera. Oh, mire qué cara de... les voy a enseñar otro. Cuando yo era muy joven, o sea, tendría unos 8 o 10 años, me regalaron una vaca. Y no, soy de origen. No sé si ya se los dije. Yo soy indio güero, bajado de la sierra, y creo que lo puedo decir, a chingadazos. Bajado, órale. Y mi papá y mi mamá, ahí vamos. Y mi papá dibujaba muy bien. Esto lo traje nada más para divertirme con ustedes un ratito. Ay, pues, téngame un ratito. A ver. La vaca. No, se cayó la vaca, dijo, no me trates mal. Así diseño yo una vaca. Cuando yo era jovencito, me regalaron una vaca. Y ¿lo alcanzan a ver la mayor parte? No se levanta. A ver, esa, porque luego avanzamos a una vaca mariposa. La vaca que me regalaron mis abuelos, siendo muy pequeño, yo le llamé la mariposa. Y entonces un día se me ocurrió jugar y hacer esto, y causó escándalo. Oiga, una vaca no se... En mi familia, yo todavía sigo diseñando para mi familia. El que más estudió hasta un momento, ahora no hay muchos que lo han hecho mejor y más en grados, era la primaria. Yo hice la secundaria y hasta diseño gráfico. Entonces si no me oyen, mejor. Es esta la imagen que yo hice para mi primer vacuna, exactamente. Y empiezo a quitarla, a hacer. Una de mis especialidades es divertirme. Si a mí no me divierte, si no me digo nada a mí mismo, los demás tampoco van a ver nada. Oye, ¿qué me quieres decir con esa vaca mariposona? Pues que vuela, que se va caminando por el campo, que por cierto se los confieso a todos, voy a ir a visitar a esta vaca todavía el día de la Revolución. En Degollado, Jalisco, hacemos una pachanga de donde las primarias, las secundarias y una preparatoria que hay van a desfilar. Van muchachas y muchachos muy guapos, vayan por favor. Para mí hacer diseño gráfico es esto. Yo solamente soy un hacedor de diseño gráfico. A mí me gusta esta idea, una vaca con alas. Así lo dejo, les agradezco mucho que me hayan invitado a platicar. Si quieren preguntar, pues ya nos preguntarán, y si no, nos vemos el año que viene. Bueno, sería importante preguntas de ustedes, por favor, aclaraciones, coincidencias o diferencias, y las preguntas pueden tener alas también, como las tiene Javier Bermúdez.
Preguntas sin miedos. Es más, nos pusimos de acuerdo y vamos a pagar por los que hagan preguntas. Preguntas, por favor. ¿Que le costó trabajo juntarnos para que no pregunten? No, lo que ocurre es que siempre ocurre esto en las intervenciones. Tienen temor. Levanten el pie quien quiera hablar, por favor. Perdón, nada más les quería presumir esto que es una maqueta de la manera en que yo hago todavía hasta la fecha los libros. Para mí el libro existe a partir, ¿saben cuántas páginas tiene un pliego? Si saben, no, todos, pero si no, ¿cómo diseñan? ¿De dónde se y luego, a ver, y de este tamaño, en los dos, en 70 por 45 o en 70 por 95, 70 por 90 o 70 por 45, empezar a sacar múltiplos y decir, es el cuadradito, y a partir de decidir este tamaño, en el blanco, para mí, es diseñar. Esto es para mí diseñar en blanco. Un cuadrito, miren. Y luego lo dividen así, y luego lo dividen así. Y van sacando múltiplos de las medidas de los libros. Para mí eso es diseñar. Eso me lo enseñaron en Imprenta Madero hace muchos años. Gente muy querida. La computadora, iba a decir la chingada computadora, no hacía su aparición todavía. El año que me salí de Imprenta Madero, que aparece, y ya le crearon su espacio especial y todo, pero yo sigo doblando páginas en blanco para ver qué hago con ese blanco, donde le pongo arriba, abajo. Es una diversión, es una pasión, es un gusto, es un estar vivo. Preguntas, por favor. Preguntas sin temor a hacerlas. A ver. Ahí está. Ya hay dos. ¿Está el micrófono? Sí. Grita. ¿A quién le damos? Maestro. Gracias. Bueno, creo que es una interesante oportunidad debido a que tenemos muchas generaciones. Entonces, lo que quisiera abordar o explorar o decir es como este cambio intergeneracional de acercamiento hacia la imagen. Porque, por ejemplo, ahorita hay una exposición de diseño cubano y vi gráfica cubana de contemporánea de los 60s. Y me recuerda mucho a unos carteles que tiene mi padre cuando estudió en la UAM Azcapotzalco, que como que esa gráfica latinoamericana estuvo más o menos concisa, ¿no? Más o menos se impregnó, se ramificó. Y entonces ahorita que vivimos en esta contemporaneidad donde ¿cómo se diría? Que tenemos un bombardeo de imágenes de múltiples culturas y de múltiples instancias, así dependiendo de su trinchera o de su experiencia, así como ven las imágenes contemporáneas que se van creando, tanto del cartel como de la imagen en general. Ella pidió la palabra. Por favor, no, tú primero. Bueno, mi pregunta más bien es como ¿cuál es su opinión al respecto sobre estos sistemas de impresión? Justamente como, o sea, la mesa como que me la divido entre los que están todavía a favor del lápiz, de lo más tradicional, algunos sí yéndose un poco a, pues sí, tomar lo digital y las herramientas de ahora. Pero ¿qué pasa con estas tradicionales? ¿Qué pasa con la serigrafía? ¿Qué pasa con todas estas técnicas que se están perdiendo? ¿Cuál es como su opinión? ¿Deberían de rescatarse? ¿Deberían de dejarse como un simple oficio de que cualquiera pudiera hacer? No sé. ¿Ustedes, cuál es su opinión? Aquí te hacen la pregunta. ¿Quiere que yo te la conteste? Yo se las contesto.
todas las más grandes escuelas del mundo que están, digamos, promoviendo innovación, nuevos lenguajes, abriendo espacios, están regresando a hacer las cosas como se hacían antes. Dice, yo te puedo mostrar fotografías de escuelas en Dinamarca, que es uno de los países, digamos, más desarrollados en diseño, sobre todo industrial. Al tener su primer centro de diseño hace 108 años, empezaron con un centro de diseño. Imagínate la cultura de diseño y lo que han entendido de cómo estas prácticas sirven a mejorar la calidad de vida. Y tú encuentras alumnos trabajando tipo móvil y timbradoras y haciendo linotipo. Y nos preguntábamos, bueno, ¿por qué si estamos en el siglo XXI y aquí todo lo digital y las tablets y todo eso es más importante ahora, es más veloz? Sí, pero los principios se aprenden en ese tipo de tecnologías. El separar una letra, el poner un papelito, el saber por qué tiene una relación duodecimal la tipografía, que es todo un sistema que debe estar siempre equilibrado y en relación a que tenga armonía, etcétera. Todos esos principios de diseño no se aprenden en la computadora, porque la computadora no piensa, los que pensamos somos nosotros, ¿no? Entonces es muy interesante que estas escuelas en los primeros años están desechando el uso de las computadoras, están obligando a volver a dibujar. Tú no entras a la Academia de Varsovia si no sabes dibujar perfectamente. No entras, ni siquiera. No entras a aprender a dibujar a la academia. Los chavos de preparatoria deben llegar con un nivel de dibujo que los maestros, al ver sus trabajos, así los seleccionan. Hay una gran exposición de todos los que quieren entrar, y los maestros de los diferentes talleres seleccionan a sus diferentes alumnos. Yo quiero trabajar con estos 25 alumnos. ¿Por qué? Porque los veo con talento, con buen dibujo, con ideas, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que las escuelas estamos olvidando que inclusive cuando dibujamos con una tablet y un lápiz electrónico, ¿no?, que estamos dibujando, bueno, está cambiando la herramienta, pero el dibujo manual sigue siendo la base y el principio para poder expresar cualquier idea, ¿no? Entonces yo creo que ahí yo considero que todas estas nuevas tecnologías a lo que sirven es que hagas tu trabajo más rápido y que, bueno, te quite inclusive competencia, porque hay gentes que si trabajan a mano, pues hay otro que trabaja con una velocidad al triple y entonces cobra más barato, y entonces el mercado se va deformando, se va perdiendo calidad, se va ganando y aumentando la cantidad de imágenes que se producen, pero no necesariamente tienen calidad, tienen principio, tienen una forma expresiva correcta, ¿no? Y estando en las escuelas, qué mejor espacio para hacer toda esta experimentación. ¿Por qué irnos directamente a la computadora cuando podemos trabajar con los 5 sentidos? El diseño, con los 5 sentidos, así lo trabajábamos antes, cortando, oliendo, pegando, ¿no? Mostrando a la gente lo que estábamos haciendo, dibujando, borrando. Y toda esa interacción de los 5 sentidos es mucho más poderoso que el estar trabajando con un ratón y una pantalla, ¿no? Y en formatos muy pequeñitos. Lo que dice Alex es muy interesante, de repente ponerse a dibujar el cartel en formato, pues es ver la distancia y la interacción que va a tener con el público en la calle, ¿no? Nunca los diseñadores hoy en día pierden mucha visión de, bueno, están diseñando en una pantallita sin saber que ese diseño nunca se va a ver así, jamás. Siempre lo vamos a ver de lado, de frente, desde abajo, con una cabeza estorbando. Entonces, hay que ponerlo en su contexto real, el diseño, para saber, y eso se puede hacer perfectamente en estos años de formación de las escuelas. Hay una cosa muy interesante que a mí ¿eh? Es que siempre habla tú. Tú nos invitaste. Sí. No, hay una cosa muy interesante que dijo Patricia y que desde mi punto de vista, académicamente hablando, creo que es especialmente trascendental, ¿no?
que es que justamente al tú hacerlo de manera manual, ocurre lo mismo que, y ustedes lo saben como estudiantes, que ahora ya no toman apuntes, que nada más le toman foto con el celular al pizarrón, nunca lo vuelven a ver, se les traspapela en el WhatsApp y no ponen orden a las ideas, ¿no? Y ocurre exactamente lo mismo. Si tú lo haces de manera digital, no porque no se pueda, es decir, no sé, aquí vemos varios que, o particularmente quizá más Alex o a mí, ¿no? Que somos generación X, ¿no? Pues nos tocó aprender, yo en esta escuela aprendí sin computadora. En el último semestre te estoy hablando del año 94, estaban poniendo apenas la primera salón de computadoras. O sea, yo aprendí de manera análoga, pero después aprendí la parte digital. Pero sinceramente he de agradecer que no haber aprendido con la computadora, porque te da un ojo clínico, y eso es lo que dice Javier, o sea, a ver el espaciado óptico de la tipografía, entender, hasta cálculo tipográfico me tocó aprender, ¿no? Pero creo que es muy importante jugar a ambas bandas, ¿no? Pero sobre todo también atreverse, como menciona Alex, a hacerlo en gran formato, de manera manual, con fotocopias, después digitalizarlo, o sea, mezclar todas las técnicas habidas y por haber con el fin de comunicar de manera adecuada, ¿no? Entonces los medios informan, pero también deforman. Creo que es obviamente nuestra responsabilidad, tanto como estudiantes, académicos y profesionales, darles la justa medida del uso a cada una de las cosas, ¿no? Félix, que si no se enoja. Llevo 57 años en la educación a nivel nacional e internacional, y lo que cuenta es el resultado. Actualmente la valoración del diseño es obsesionado por la parte técnica, pero la conceptual sigue siendo, incluso hay una frase que por cierto la incluyeron en el inicio de un libro, que no recuerdo el título de él, en la cual me refiero a hacer diseño actualmente es más rápido como nunca antes en la historia, más o menos es así, pero concebirlo sigue siendo un reto. La computadora te permite hacer rápido, te permite experimentar más. Yo acabo de hacer la marca que me la pidió el rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, y le hice 33 propuestas, no para que ellos escogieran. Después le pedí, cuando estaban todos reunidos allí, que me permitieran prepararlos para la decisión, como si te vas a comprar un traje y si no conoces de tela, yo te puedo decir: esta tela es impermeable, esta es más barata, esta es más cálida. Y recuerdo que hubieron 3 marcas que eran las que yo, a partir de encuestas, pude estar convencido de que eran las más adecuadas. Les puse un número por detrás. Cuando las presenté, que las puse encima de la mesa, donde habían cerca de 40 personas para decidir, el rector, después de hacer una introducción de qué es lo que debían de esperar de una marca, le dije: usted es el que debe decidir. Y él agarró una y la levantó. Y le dije: ¿qué número tiene, doctor Eduardo Peñalosa? Me dijo: el 1. Yo la tenía ya en la mano, el 1. Y le dije: esta misma. A lo que me quiero referir es que también la computadora, como permite hacer muy rápido, los clientes creen que concebir diseño es al mismo tiempo muy rápido. No es una cuestión cuantitativa. Los grandes diseñadores del siglo XX acaban de aparecer 2 tomos monumentales editados por la famosa editorial Taschen de Colonia, en Alemania, y realmente allí vemos cartelistas que lo hacían como Raymond Savignac. Le importaba nada, no tenía que hacer estudios de mercado, tenía que tener perspicacia, tenía que tener chispa,
tenía que tener capacidad, y son carteles que son eternos, porque la calidad realmente tiende a ser eterna. Y eso es lo importante. Lo que ocurre con la computadora es que estamos deslumbrados, ¿bien? Como estamos deslumbrados por los teléfonos celulares y somos adictivos a todo eso. Realmente el diseño se define en hacer lo que hace falta, pero también es cómplice de un consumismo desenfrenado. Los problemas más apremiantes, como dije al principio, no se están tocando. Problemas raciales, problemas de migración, problemas laborales, problemas de justicia, no están siendo tocados. Estamos haciendo un trabajo para alentar el consumismo, predominantemente. La computadora tiene que ser un medio y no un fin en sí mismo, porque yo lo noto entre mis alumnos, tan como adictos a la computadora, aunque no tuvieran que hacer nada. Y ese es el problema. Bien, eso conduce, por otra parte, para ya concluir, a que anualmente salen, de acuerdo a las estadísticas, cerca de 60.000 alumnos, sin contar los que dejaron la carrera y están en la práctica. Bien, en la revista A Diseño, que colaboro con ella desde sus inicios, incluyen estadísticas sobre lo que los sueldos en diseño gráfico, y han ido bajando, porque la oferta es de cerca de 60.000 anualmente que ofrecen sus capacidades de manera cada día más competitiva y de manera cada día más, diríamos que, cuantitativa. Eso es todo. Muchas gracias. Al diseño gráfico le hace falta una manita, aunque sea como esta. ¿Es de mujer o de hombre esa mano? De los dos. Un dedo masculino y un dedo femenino. Un dedo masculino. Y te van a decir, ¡ay, qué mano! Además, eso tiene una implicación mítica, porque debe ser de un santo. Bueno, o sea, ¿algún comentario más para cerrar, por favor? Yo tengo uno. ¿Uno? Tienes que sentarte en la parte del público. Bueno, es que yo, porque como no hay preguntas, ya yo las dos que escribieron, que muchas gracias, y a ti no te respondimos, pero fíjense que hablando, como volviendo al tema del cartel, ahora hay una cosa que me parece como muy interesante, que es justo como el cartel animado. Es decir, no una animación a partir de la idea del cartel, sino el cartel animado y con la tipografía en movimiento, y que me parece que es también otro campo que renueva totalmente esta práctica, ¿no? Entonces, iluminado también, sí, ¿no? O sea, es decir, sí está en una pantalla, ¿no? Que yo supongo que después las pantallas que ya comienzan, ¿no? Como las del aeropuerto, o sea, donde están las carteleras van a ser pantallas de LEDs y otras cosas, ¿no? Pero que es una nueva cosa, no es un GIF, es una cosa muy particular, porque no es un GIF animado, sino que es un cartel animado donde conceptualmente la tipografía tiene movimiento, los colores y la imagen, ¿no? Entonces, que es una de verdad una gran cosa en este medio que tiene que estarse renovando, pues, para que permanezca, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, sí tenemos que, lo nuestro es como un poco como el arte popular, o el diseño tiene que aspirar a eso. Entonces no podemos mantenerlo artificialmente, sino que solitos los medios se van como decantando solos, ¿no? Entonces por eso, por ejemplo, el cartel se está yendo hacia un lado como más artístico, de exposición, pero me parece que con estos nuevos medios de animación y todo eso tiene como un 16avo aire, ¿no? Lo cual está como muy padre. Perdón, otro. Este es un cartel para mañana. Bien. Oigan, de esto que está hablando Alejandro, métanse, perdón. Ya está animado, ya. Está muy animado. Está muy animado.
Ustedes no ven bien, pero le faltan 2 dientes a la calavera. Perdón, no contestamos tu pregunta, creo que sería una grosería no hacerlo. ¿Me la repites y podemos ver quién la contesta? Creo que cada uno en su proceso ha visto como la evolución de la imagen o cómo se retoman imágenes o cómo se retoman estilos, y entonces ahorita cómo es que a su edad, en su campo profesional, retoman estas imágenes en este campo contemporáneo donde estamos asediados por imágenes de diversas índoles por todos lados, en todos los medios. Entonces, ¿Puedo sugerir algo a los maestros de aquí de la escuela? Hagan un ejercicio interesante. En Morelia lo acabamos de hacer y sucedió algo muy, muy curioso. Le pedimos a los estudiantes que nos trajeran un ejemplo que ellos conocieran de un gran diseñador o un gran ilustrador. Entonces, la mayoría, digamos el 85%, nos trajo cosas que nosotros no conocíamos, que las encontraron en internet. Pero lo más interesante fue que cada una de esas propuestas, nosotros que teníamos 30, 40 años más que los estudiantes o que tenemos, nos dimos cuenta que eran refritos de ideas o de propuestas hechas en los años 60, 50, 30. Y entonces los llevamos a las referencias originales. Les digo, mira, esto que te gustó, resulta que lo hizo el diseñador para un disco de Janis Joplin en 1969 y ve la similitud de los dibujos. Efectivamente, los originales, las referencias primarias, eran de mucha más calidad que estos refritos que van saliendo en internet. Entonces, yo creo que sería interesante que los maestros les dieran a ustedes referencias muy puntuales en cada una de estas épocas. Vamos a poner un ejemplo, cartelismo mexicano, vámonos a los años 30 y tantos. ¿Quiénes hacían cartel? Y Renau cuando llegó, y qué innovación tuvo Renau y luego vino Víctor Gorka, pero estuvo René Ascuy, y todo este movimiento de la introducción de las artesanías y de lo mexicano, y lo que hace Rafael López Castro, lo que hizo Vicente Rojo, eso les va a permitir a ustedes decidir por su propia cuenta cuáles son las imágenes que ustedes consideran que tienen más punch, que son más actuales y que no son estas cosas mediocres que no llegan a la excelencia de la imagen. Yo creo que hay que buscar estas referencias importantísimas y México tiene muchísimas, muchísimas. No sé si alguien quiere... Yo no quiero hablar más, quiero hacerles una propuesta, maestros. Una exposición de fotografías de cómo trabajaba una imprenta hace 50 años. Aquí, la de imprenta Madero. Yo hice ese reportaje, claro, en la antigua imprenta Madero, para que ustedes lo vean. Para que vean a Hipólito Galván ahí dirigiendo la parte. Él era, para que vean, para que tengan una idea. No, otra vez. No, les estoy haciendo una propuesta general de un reportaje que yo hice de imprenta Madero. Cuando trabajaba todavía no existía la chingada computadora. No existía. Y si existía no la veíamos. Nada más esperó existir la computadora que yo me fuera de Madero. Pero de tu reportaje. El reportaje lo tengo ya, no sé, yo lo dejo abierto. Que les propones hacer una exposición de esas fotografías. Ah, ¿eso no soy yo? No soy yo. Les propongo, era lo más importante, les propongo hacer una exposición que yo hice de cómo trabajábamos en Madero. Hipólito Galván, Roberto Muñoz, todos los trabajadores en sus máquinas poniendo cosas, deben ser como unas 50 fotos. Lo dejo abierto y alguien me dice, la hacemos, no para el año que viene, para el que sigue. Bueno, yo nomás les quiero proponer para que tengan ustedes una idea de cómo trabajábamos los diseñadores en imprenta Madero y con quién. Pura gente querida, que amaba su trabajo. Hipólito Galván, uno de ellos,
Sí, bueno, no todavía no. El lenguaje de Hipólito. Oye, pendejo, ¿qué no vas a...? ¿No entendiste nada? No, pero sí que... Hasta la mujer que hacía la limpieza en Imprenta Madero, yo sigo enamorado de ella. Ay, Dios. No, Oye, Rafael, yo la propuesta está así. Un día que alguien, con quien, y traigo el reportaje. Bueno, pero vete todavía más allá, es interesantísimo, me parece que es muy, muy importante que sepan cómo es que se producía y cuál es el cambio que ha sufrido en esa producción la calidad del diseño. Pero si a estos señores que tenemos aquí los invitamos a la escuela a dar algún curso y trabajar cada uno de ustedes como hacen su diseño. Esto lo digo porque una de las cosas más maravillosas del desarrollo de un país en el diseño es saber cuáles son las referencias anteriores y cómo va modificándose y qué debemos conservar para que no se pierda esta gran tradición. México es un gran árbol de imágenes, ¿no? Entonces, si sabemos cómo trabaja Rafael, entendemos cuál es su propuesta y su metodología, la podemos aplicar nosotros, ustedes jóvenes, ¿no?, con unas nuevas tecnologías posiblemente, con otros lenguajes, pero es la metodología, la forma de cómo se piensa el diseño lo importante. Entonces, aquí, señora directora, pues aquí estamos como para que cada uno de estos señores haga un taller experimental y se pongan a trabajar y entiendan realmente esta transición que nosotros vivimos porque trabajamos de lo manual y ahora tenemos que trabajar en lo digital. Ustedes nacieron ya en lo digital. Vicente Rojo, mi hermano mayor, mi maestro, mi amigo, y yo nos comunicábamos a través de una ventanita como de unos 40 centímetros por 20. Y por ahí él me decía, ándale, ponte a hacer esto, ponle la tipografía. Él no me daba clases, me hacía sufrir porque me ponía a trabajar. ¿Y dónde le ponía la tipografía? ¿Arriba o abajo? En un blanquito, todo esto. Y yo le agradezco a mi hermano Vicente Rojo, mi hermano mayor, le agradezco que me haya puesto a trabajar y que no me haya soltado chorros. Nunca. A ver, oye, mejor cámbiate de mesa, que no estés aquí atrás de mí. Estoy hablando de hace 40 años. Y yo estaba atrás, entonces me decía, mira, mejor pásate para allá y ahí te pones a trabajar. Cuando ya termines, se lo das a Galván. Y oye, Vicente, pero alguien tiene que verlo. Les prometo que la foto de Vicente Rojo, dándome una instrucción por esa, lo voy a decir en español, chingada ventanita, y yo sufría como enano, y que no sé, y él nada más me pasaba las cosas. ¿Saben para quién trabajábamos? Para la UNAM. Vicente Rojo era el diseñador de la UNAM, ahí llegaban y nos soltaban cosas, y entonces a través de eso, de ese, oye Vicente, pero dime qué hago, pues a ver qué haces, órale. Y luego Galván, ese Hipólito Galván es un santo, y Roberto Muñoz, son santos de mi devoción total, absoluta, de aquí hasta que se acabe el milenio. Ya después ustedes ya inventarán una máquina diferente. Ahora que comentas eso de cómo aprende uno de sus maestros, pues claro, aquí por lo menos Alex y yo pues nos tocó aprender de todos los aquí presentes, ¿no? Y voy a contar dos anécdotas súper rápidas, una con Félix cuando iba aquí en primer año y otra con Rafael, cuando iba yo en tercero y di un taller de cartel aquí. Cuando estaba con Félix en primer año era el taller de grabado, no sé si existe aún, pero hicimos como un concurso entre las dos salones para ver quién hacía el cartel que ganaba para anunciar la exhibición de grabados de final de curso. Entonces se hizo el concurso, ganó mi propuesta, yo andaba como pavo inflado para variar. Y entonces Pizarro, que era el profesor que estaba aquí, hizo una gilografía de gran formato con el cartel, ¿no? Que el cartel básicamente pues era una gubia que sale una voluta de comunicación y decía Til Toltecatl, ¿no? El que pinta con negro, ¿no? Se imprimieron los carteles, hicieron como 50 o 100, se pegaron en el metro, se pegaron aquí en la escuela y en una pared de aquí de la escuela estaba pegado el cartel y yo estaba admirando mi obra maestra, ¿no?
y pasa Félix Beltrán por detrás, se me pone justo detrás y me decía: cartel que mucho abarca, poco aprieta. Y se empieza a ir, y el momento en que se va se despega el cartel y se cae. Inolvidable. Lo cierto es que cuando yo entré a esta escuela, hacían, pues no sé ahora cómo sean los exámenes de admisión, pero pues entraban, no sé, 75 personas por salón. Creo que había 3.000 aspirantes, segundo, ¿cuántos eran? Como 3.000 o no sé cuántos, un montón. 600, y tienen que escoger 75 personas por carrera, es decir, grupos de 35 personas. Y yo me acuerdo que pues, duraba como 5 días el examen, y el último era una entrevista con uno de los profesores de aquí, y a mí me tocó justo con Félix, en este salón fue de más. Se hizo una charla y me acuerdo que preguntaban cosas, en fin, el caso es que me pisó como cucaracha y me hizo pomada, ¿no? Y yo todo el mundo... Y yo babeando diciendo quiero que me dé clase. Entonces son como cosas muy particulares, porque con Félix la verdad es que yo aprendí así, porque no lo tuve de maestro hasta el 4º año, ¿no? En identidad corporativa, pero siempre lo buscaba y le mostraba cosas y demás, ¿no? Creo que eso es importante también como estudiante, ¿no? O sea, tú tendrías que estar ávido y apasionado por lo que haces y preguntar y seguir a tus maestros y preguntarles de hacer y demás. Más adelante, cuando iba en 3er año, vino Rafael a dar un taller de cartel. Él trabaja mucho como han visto, con collage y demás. Trabajamos creo que sobre poemas, ¿no? A mí me tocó el poema del peatón de Carlos Fuentes, ¿no? Y ahí estamos los asistentes al taller, hice mi propuesta, él me decía, ponle arriba, ponle abajo. Seguí mucho lo que me iba Rafael diciendo, terminaron las propuestas, se pegaron en la pared, y me volvió a hacer pomada. Bueno, me hizo pomada. Y yo me quedé como estudiante, pero si hice todo lo que me dijiste. Y volteé y me dice, ¿y dónde está tu criterio propio? Touché. Nunca he sido maestro ni buen maestro. Hola, muchas gracias por estar aquí. Mi pregunta es en cuanto a la efectividad del mensaje en los carteles, y quisiera saber que si durante el proceso, la creación de un cartel, se piensa desde el inicio en algún público objetivo o está pensado siempre en una diversidad de público, y durante este proceso de creación o diseño, ¿cómo es que pueden llegar a este tipo de soluciones para que ese mensaje sea efectivo para una diversidad? Número 1, estamos en una etapa de la historia donde nos inculcan que lo posterior a lo anterior trasciende inevitablemente lo anterior. ¿Me explico? Una etapa en la historia como el Renacimiento italiano no ha sido, yo diría, superada, si hacemos realmente una evaluación. Por otra parte, la conciencia que tienen los clientes y sus intermediarios conduce a que la práctica del diseño sea más rápida como nunca antes en la historia. Y la precipitación realmente conduce a que no se cale como es debido en las necesidades. Bien. Yo tuve varios profesores que son pilares de lo que es el diseño gráfico del siglo XX. Uno de ellos era Bob Gill, que recuerdo que el interés en estudiar con él se inicia cuando vi un Telops, hablo del año 1953, ha llovido, y era un Telops para una telenovela en Nueva York de la CBS, creo, el canal CBS, y era sobre una telenovela donde el jefe o el director, su secretaria era la amante, y él escribió Private Secretary, que era el título,
a máquina y machucó algunas letras, las repitió y después decía CBS y todo lo demás. Él pretendía evidenciar algo tan difícil como era que la secretaria no sabía escribir, pero era la amante del director. No sé si esto quedó rápido. Bien, recuerdo otro profesor que tuve, que todavía viven, los dos viven, que era George Cherney, un húngaro con una formación sólida, y es para una exposición de la Herman Miller, que era una de los fabricantes de muebles modernos más importantes junto a la Knoll en Estados Unidos y a nivel internacional. Y era una de las sillas que iban a ser expuestas en la Neiman Marcus, que es una tienda de Dallas, y aparecía la silla, y encima de la silla, que esto era Texas, aparecía un sombrero de tejano. Yo lo que pretendo destacar aquí, que son ideas muy fáciles de entender por el amplio público. El diseño a veces pretende ser demasiado creativo y por lo tanto llama la atención, pero no convence. Yo tengo alumnos en la Universidad Autónoma Metropolitana que se tiñen el cabello de verde y realmente estos son los más atractivos de la clase, pero no convencen a ninguna alumna o la seducen con su cabello verde. ¿Me explico? Llamar la atención no es suficiente, hay que convencer. Las ideas se tienen que plasmar rápidamente. Yo recuerdo que me concedieron una beca en París en el año 65 y Cuba no me podía costear el pasaje y tuve que ir en barco de carga. Cuando llegué al puerto de Le Havre, cuando salí de la estación, lo primero que me encontré, un cartel de Raymond Savignac, que ha sido uno de los 3 o 4 más grandes cartelistas del siglo XX. Y era la mitad de un hombre, hecho como un dibujo, como quiera, y tenía un maletín como de... Él estaba vestido de cuello y corbata, y un maletín que era típico de los ejecutivos, y decía, pague la mitad de precio. ¿Quedó claro? Otro era un cartel para la Renault de un modelo que era muy barato, muy pequeño, de la Renault, y decían que tenía mucha potencia, y eran como unas montañas y estaba arriba el pequeño Renault, como para evidenciar que podía enfrentar retos como ese. Lo que deseo destacar con ejemplos es que lo que importa es establecer una comunicación rápida para el público que es. Si es para mujeres, tienen que ser entendibles para mujeres, no para hombres. Si es a la inversa, tiene que ser entendible para los hombres. Por otra parte, el diseño gráfico no es omnipotente. Si tú quieres convertir en un candidato a Adolfo Hitler, no habría ningún especialista que convencieran al público para que votaran por Adolfo Hitler. O si la votación se propicia, sería la mínima e insuficiente. Lo importante en diseño es que sea como el mundo natural, donde nada está de más ni nada está de menos, porque es la consecuencia del filtro de la práctica diaria en lo que sería el devenir de las especies. Si un águila lo atrapas y lo tienes en cautiverio, probablemente muchas de sus funciones se lleguen a atrofiar, porque todo se define en la práctica. El reto con el diseño todavía se hace, para ya concluir, más difícil, porque estamos habituados a un bombardeo de estímulos como nunca antes en la historia. Bien, yo a veces estoy contestando una llamada por teléfono
y me suena el otro teléfono y tengo que salir un momento, que esto, que lo otro, y todo esto es una evidencia de los estímulos tan, diríamos, acosantes que estamos expuestos a ello. Frente a todo eso, la única alternativa es hacer un diseño donde todo esté ni de más ni de menos. Y en una frase que fue el título de una conferencia que ofrecí hace años, sentido común y sentido social. Eso debía de ser un filtro para todos. Muchas gracias. Creo que debemos terminar. Hay una frase que a lo mejor ya la dije y que a mí me gusta mucho. Habla poco, di mucho. ¿Está claro? El que mucho abarca, poco aprieta. Bueno, ya que veo que van a finalizar este evento, me gustaría proponer algo, ya que estamos aquí tan interesados en el diseño. Despacio, por favor, Ay, porque no te entiendo. Bueno, me gustaría proponer que organizáramos una expo, ya sea cóctel, brunch, algo de mañana, en donde el artista, en este caso ustedes, expongan sus carteles y el alumno también exponga sus carteles. Entonces visualmente tendremos otra forma de explicar lo que decimos con palabras. Creo que va a ser una mejor forma de entender por qué el arte funcionó así en ese tiempo y por qué funcionaría así de este modo en otros tiempos. Esta es una propuesta importante. Otra cuestión que voy a enfatizar, porque estoy enfrente de compañeros que respeto y que realmente han hecho un esfuerzo por aportar a la educación. Siempre que yo evalúo un trabajo de un alumno, comienzo diciéndole cuál es tu propia evaluación. Y cuando yo termino la que sería la mía, le digo, la decisión es de tu parte. Inclusive a la maestra, que espero apoyarla plenamente, a Rebeca, como le decimos cariñosamente, le propuse asesorías. No lo estoy diciendo para promoverlas. Serían asesorías como cuando alguien va a un médico y después va a otro médico para ver dos opiniones. Eso es saludable, pero respeto siempre la decisión de cada cual. A veces los alumnos terminan diciéndome, ¿y qué cree que debo hacer? Y le digo, tú debes decidir, porque tienes que aprender a decidir. La educación no puede ser impuesta, porque no convences a nadie por callarlo o por imponerle nada. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Usted quisiera decir unas palabras? Sí, ya terminamos. Bueno. Pues sí, claro que pues agradecerles, por supuesto, a todos. De verdad ha sido un gusto, un gozo poder escuchar a todos sus experiencias, recibirlos en la escuela. Qué bueno que esté el auditorio lleno y que hayan podido aprovechar estas exposiciones que son muy interesantes. Pero bueno, no quiero tampoco terminar esto sin tomar la palabra acerca de la exposición, ¿no? Sí. Espero que podamos ponernos de acuerdo para poder hacer esta exposición. Yo todavía no la he visto, pero está aquí. Y por el otro lado, pues en cuestión de hacer cursos podemos hacer algunos cursos de educación continua, nos podemos poner, sería un gusto para nosotros recibirlos. Bueno, a Erika en su escuela, ¿verdad? En su alma mater, y a todos en algún momento, pues ellos han estado relacionados con la escuela, con los maestros egresados de aquí, con los mismos maestros de la escuela, pues cada uno tiene una historia, ¿no? Dentro de esta escuela en algún momento, ¿no? Pero les agradezco mucho de verdad la gestión del maestro Félix, que fue los que los convocó, y muchas gracias por haber acudido. Esta es su casa. Muchas gracias por todo. Nada más un pequeño muchas gracias detalle. En nombre de la maestra Rebeca Aguilar, de Omar, que fue definitivo para que esto fuera posible, y a todos los ponentes que realmente respondieron con cabalidad, y a todos por la presencia. Una recomendación: trabajar
trabajar y trabajar. Eso es todo. Muchas gracias de nuevo. Gobierno de México.